salvación y o la supremacía de Cristo. Estas características que solamente le competen a Él, a nadie más. Ningún ser sobre la tierra tiene las características que describe aquí el autor de Hebreos. La semana pasada meditábamos en estas partes del capítulo 1, versículos 1 y 2, en donde está hablando el autor acerca de las muchas maneras, las muchas formas en las que Dios ha hablado a los padres, obviamente de los hebreos, por los profetas. Y este punto lo mencionaba yo la semana pasada, por los profetas, las personas que eran enviados por parte de Dios a hablar la palabra de Dios a los israelitas. Ellos eran los profetas. También les mencionaba que hoy en día no hay profetas. Nosotros somos predicadores. Y les decía yo, la diferencia entre un profeta y un predicador o un pastor es que el profeta hablaba el mensaje que había recibido directo de Dios. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, interpretamos la palabra de Dios para dar el mensaje. Un mensaje que tú tienes en tus manos. ¿Sí? Estas son las dos grandes diferencias. Las formas, hablamos de los tiempos, hablábamos de cómo Dios comenzó a hablar con Adán, con Noé, con Abraham, y así sucesivamente. Muchos fueron. Dios dio una revelación progresiva y limitada. Esto no significa, al ser progresiva y limitada, no significa que iba de error a verdad. Significa que iba de verdad a verdad, pero por cuanto era progresiva, venía complementándose conforme venía avanzando la revelación de Dios, hasta que llega entonces a los últimos días. Versículo 2. En los últimos días, dice, nos ha hablado en Hijo, eso dice el texto griego, nos ha hablado en Hijo, dando a entender perfectamente que en su Hijo Jesucristo se ha completado toda la revelación que Dios tenía que dar al género humano. No hay más. ¿Por qué? Cuando viene la revelación progresiva, Dios viene hablando de cómo habrían de suceder las cosas de salvación en su Hijo Jesucristo. Y es progresiva porque encontramos en el Antiguo Testamento, allá en Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dará tiempo futuro. ¿Cierto? Encontramos el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento. La Virgen concibió y dio a luz un hijo. La Virgen María y dio a luz un hijo llamado Jesús. Está el cumplimiento, ya no hay más revelación. Y a partir de entonces tenemos el canon completo bíblico, la revelación completa hasta los últimos días con el libro del Apocalipsis. No hay más revelación ya. Podrán ver, les voy a pedir un favor, pongan en silencio su teléfono. Les doy tiempo que lo pongan en silencio, o sea, lo callan. Y segundo, si es posible, apágalo, hermano. A menos que recibas esté muriéndose alguien en el hospital y te vayan a avisar que tienes que llegar como capellán a presentarle una vez más el Evangelio, déjalo en vibrador. Si no es tan urgente como eso la llamada, apágalo. ¿Por qué tan urgente como eso? Porque venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿recuerdas eso? Y se supone que nuestros familiares, amigos, vecinos y todos saben que estamos ¿dónde? En la iglesia. Entonces apágalo, hermano. Si es muy urgente, terminando el servicio te van a tratar de localizar. Pero te doy un consejo, no hagas lo que yo. No lo dejes apagado y llegues a la casa con el teléfono apagado todavía. Pues cuando acabe el servicio, lo vuelves a prender. ¿Ok? Para no tener interrupciones, hermanos. Gracias. Entonces, ha hablado en Hijo.
Ahora, a este hijo, dice el versículo 2, dice que ha constituido heredero de todas las cosas. Cristo es el heredero. ¿Te recuerdas que veíamos los textos de Apocalipsis en donde Cristo es el único digno de abrir los sellos? Y Él es el único digno porque Él es el heredero. No hay ningún otro heredero aquí. Él es el heredero de todas las cosas. Por eso Él da autoridad a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio, porque Él tiene autoridad para poderlos mandar. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Él es el resplandor y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy vamos a ver las siguientes dos características. No, lo dije mal. Las siguientes dos características de la magnificencia de Cristo, que es que Él es el heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo, y Él es el resplandor de su gloria. Voy a tratar de explicar esas dos el día de hoy y así continuaremos las semanas subsecuentes. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de cantar. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de cantar, así que pongan mucha atención. Si ves que tu compañero se empieza a dormir, acá muy discretamente, le pisas el pie, un codazo. Si de plano no reacciona, pícale un ojo. Y si no, le dices, ¡está durmiendo! Y vas a ver que se despierta muy rápido. Vamos a hablar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra. Y Señor, queremos suplicarte en el precioso nombre de Cristo que me uses, mi Señor, para poder exponer estas dos características de la magnificencia de Cristo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a ver con claridad que todo es por Él, para Él y por medio de Él. Padre mío, úsame. No permitas que sea solamente yo hablando elocuencia o errores hablando solamente de mi boca, sino que sea tu hermosa palabra sazonada para edificación de mis hermanos. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La segunda característica entonces es que Cristo es creador. Nota lo que dice, porque por medio de quien hizo también el universo. Cristo es creador. Si nosotros entendemos el texto nos está diciendo que Dios lo constituye y a través de Cristo es que es creado el universo. El universo es creado de la nada, ex nihilo, de la nada, dice allá Génesis en el capítulo 1. De la nada, no existía nada y de la nada Dios creó, Dios hizo las cosas. Dios y Cristo no hicieron o hizo las cosas, no tiene materia y la materia se transforma. No pasa eso aquí. Él hace de la nada. Si nosotros estudiamos un poquito el texto de Génesis en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 1, versículo 1, el versículo 1 me está resumiendo todo lo que me va a decir posteriormente. No solo eso, me va a decir con mucha puntualidad que Dios es un Dios creador, todopoderoso, porque Él no está teniendo materia y transforma la materia para que tengamos cosas hoy tú y yo. Él hizo de la nada, porque la tierra estaba como desordenada y vacía. Entonces es por medio de Cristo que hizo el universo. Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo. Esto también, dejen un separadorcito allí, mis queridos hermanos.
Esto también lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Nota? Bueno, voy a leer desde el 3. No, lo dije al revés. 1, versículos del 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del Cristo, del Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. ¿Y quién es el Verbo? Cristo. Entonces Cristo es creador. Esta es una de las pruebas más grandes de la divinidad de Cristo, su capacidad de crear. Excepto por su completa ausencia de pecado, su justicia total, nada lo separa más de nosotros que su capacidad de creación. Él es Dios. Tú y yo no. Por más que diga ya Cash Luna, este loco, que todos somos dioses. No lo creas. Eso es una vil y genuina mentira, blasfemia. La capacidad para crear pertenece única y solamente a Dios. Y Él ha hecho de que Jesús pueda crear, significa que Jesús también es Dios. El hecho de que Jesús pueda crear significa que Jesús es Dios. Él creó todo lo material y por supuesto también todo lo espiritual. También esto lo encontramos en la narración de la propia Escritura. Aunque el hombre ha manchado su obra con el pecado, Cristo en el principio lo hizo todo bueno. ¿Te acuerdas la declaración que viene después de que viene creando en Génesis? Y vio que era bueno. Y no solamente era bueno en gran manera. ¿Sí? Y esa es la creación anhela entonces, por cuanto el hombre ha manchado esta creación de pecado, la misma creación anhela la restauración como sucedió en el principio. Esto lo encontramos en Romanos, en el capítulo 8. Vamos allá, hermanos. Romanos en el capítulo 8, versículo 22. Cito: pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿A causa de qué? A causa del pecado que el hombre ha puesto en ella, cómo la creación ha sido manchada por el hombre. Ahora, regresemos a nuestro texto. Dice, quien hizo también el universo. Aquí es interesante que la palabra universo es cosmos, pero no es la misma palabra que aparece aquí en Hebreos. La palabra usada aquí en Hebreos es otra. Es la palabra aionas. ¿Por qué se las menciona? ¿Por qué se las menciono? Porque no es cosmos. No te vayas a confundir con el cosmos. Aquí esta palabra no significa el mundo material, sino los siglos, como suele traducirse. No obstante, es Jesucristo responsable por la tierra física. También es responsable por la creación del tiempo, el espacio, la materia, la energía. Nota que no solamente se limita entonces aquí esta palabra de que Él es creador del universo, no se limita a las cosas que ves. Y no me estoy refiriendo a la silla ni a la esfera que está colgada. Me estoy refiriendo a la misma creación del universo. Tiene que ver más allá. La palabra usada aquí tiene que ver con mucho más cosas. Tiempo, espacio, materia, energía. Tiene que ver con un todo completo. Cristo creó todo el universo y todo lo que lo hace funcionar.
Escucha, Cristo creó el universo y todo lo que lo hace funcionar. Por eso estoy hablando que no está limitado solamente a la materia, a lo que nosotros vemos. Y sorpréndete, todo lo hizo sin esfuerzo. Él no se cansó. ¿Cómo sabemos esto? Que Él no se cansó. Pues porque Él es Dios. Y el cansancio viene a consecuencia de el pecado. Entonces Él no se cansó. Él no se esforzó. ¡Ay! No, si estuvo bien difícil hacer las montañas. Y por eso piensas que haya creado el Shabbat. No, no es así. Él santificó el Shabbat porque ya había terminado. Ya no había más cosas que crear. Ahora, hermano, para poder entender esto de la creación, es importante que nosotros veamos que esto ha sido asunto de que también los antiguos lo hayan estudiado. En el caso de Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, él formula un argumento, él empieza a usar un argumento llamado el argumento cosmológico, que dice que nada puede salir de la nada. La conclusión lógica es que si antes, en la antigüedad, no existía nada, ¿qué debería de haber hoy? Nada. Porque nada genera nada. ¿Qué pasa? Tan solo tan sencillo como esto, hermano. ¿Qué pasa cuando tú no estás haciendo nada? No, si pasa, hermano. Estás desaprovechando el tiempo, lo estás perdiendo, estás desperdiciando. Tú sí pecas, hermano. Ok, no, hermano, la secuencia lógica es que de la nada no sale nada. Si no había Dios, no hay nada. ¿Qué habría hoy? Nada. Así que necesita ser uno muy tonto, cualquier cosa, para pensar que con el Big Bang surgieron todas las cosas. Si no había nada, ¿cómo es posible que de una explosión salga algo, salga vida? No se puede. No se puede. Hay otro argumento también, que se llama el argumento teleológico. Telos, fin. Cuando analizamos el universo nos damos cuenta que en cualquier parte de los planetas, las galaxias o las células, nos damos cuenta que cada cosa tiene un propósito y un fin. No viene de la nada. Todo tiene un propósito y un fin. Nada está ahí al azar o por casualidad. Por esto se habla de que el orden del universo está sincronizado, que es imposible que haya un universo tan sincronizado y haya salido del azar. Es literalmente imposible. El pastor MacArthur, en su comentario a la carta a los Hebreos, cita a un científico, a Morrison. Dice que las condiciones para la vida en la Tierra existen tantos millones de circunstancias interrelacionadas, minúsculas, simultáneamente, en el mismo instante, infinitesimal, que tal perspectiva está más allá de la creatividad y de la posibilidad. Aquí está un todo, hermano. Dios hizo la partícula más pequeña que tú nunca alcanzarás a ver. Esa ahí está, con un propósito especial. Y todo está sincronizado para que tú y yo podamos vivir hoy aquí. El universo. Consideremos la inmensidad del universo, hermano. Nada más para ver esta parte de la creación, de cómo es Cristo y a lo que se refiere. No es solamente la materia, sino lo que no alcanzamos a ver. Si usted pudiera meter de alguna manera 1 millones de planetas Tierra en el Sol,
aún tendría espacio para 4.3 millones de lunas. O sea, imagínatelo. Ni alcanzamos a imaginarlo, hermano. No dimensionamos el tamaño de las cosas. El Sol tiene casi 1.4 millones de kilómetros de diámetro y está aproximadamente 150 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, está lejísimos. Nuestra estrella más cercana, el Alfa Centauro, es 5 veces más grande que nuestro Sol. La Luna está a una distancia de alrededor de 340,000 kilómetros y se podría caminar hasta allá, o tardarías en caminar hasta allá, aproximadamente unos 27 años. O sea que cuando vas y vienes, es probable que te quedes por allá. Un rayo de luz llegaría a la Luna en tan solo 1,5 segundos. Si pudiéramos viajar a esa velocidad, nos tomaría 2 minutos con 18 segundos llegar a Venus. Cuatro minutos y medio llegar a Mercurio, 1 hora y 11 segundos llegar a Saturno, y así sucesivamente. Llegar a Plutón, que está a más de 4.300 millones de kilómetros de la Tierra, nos tomaría casi 4 horas. Pero esto si viajáramos a la velocidad de la luz. Pero como somos más lentos que una tortuga, imagínate eso, es complicado. Habiendo llegado tan lejos, aún estamos dentro del sistema solar que Cristo creó. No nos hemos salido de allí. ¿Y está a qué distancia? $4.300 millones de kilómetros está Plutón de la Tierra. ¿A qué velocidad viaja la luz? Ahora considera cuántos kilómetros, a qué velocidad corres tú. ¿A 20 kilómetros por hora? Bueno, eso tal vez posee que parece gacela, pero ¿qué tal tú y yo? ¿No? Hermano, esto es lo que creó el Señor y tú y yo no nos damos cuenta de eso. Y todo esto tiene un propósito, un solo propósito. Continúo con esto, hermanos. Con todo esto todavía estamos dentro del sistema solar. La estrella polar está a 643,000 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es una distancia que sigue siendo cercana, incluso con relación al espacio conocido. Sigue estando dentro de lo que Cristo creó. La estrella Betelgeuse. Otra vez. Hermano, gracias. Está a más de 1.4 millones de kilómetros de nosotros. Tiene un diámetro de más de 400 millones de kilómetros. Aún mayor que la órbita de la Tierra. ¿De dónde provino todo esto? ¿Quién lo concibió? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para que exista un universo perfecto y en este podemos habitar tú y yo. ¡Wow! Fíjate desde dónde. Ahora considera esto. ¿Él está por encima del universo? Sí, porque Él trasciende a su creación. Ahora, considera todo esto. Él está más allá de todo esto. La reflexión es esta. ¿Cuánto se humilló para tomar forma de humano como tú y yo? ¿Cuánto se humilló? Ahora sí, medio lo dimensionamos. Y digo medio, hermano, porque a mí me empezó a causar hasta dolor de cabeza
estar tratando de encontrarle la cuadratura a estas cosas. Así que, hermano, y aún las cosas que vemos no alcanzamos a comprenderlas. También la luna tiene un propósito que está ahí puesta para lo específico. La atracción de la luna hace que la Tierra se incline 23 grados. Esto permite que tengamos 4 estaciones del año. Esto también provoca que tengamos un clima balanceado. De lo contrario, la Tierra estaría derecha y un punto estaría congelado y el otro estaría ardiendo. Al tener la inclinación, es un clima perfecto. ¿Y quién la puso allí? Por medio de quien también hizo el universo. Cristo, hermano. Cristo. Lo alcanzamos a dimensionar. Por eso es importante que lo que yo le estaba diciendo, la palabra para universo o mundo generalmente entendemos que es el cosmos. Y aquí no está refiriéndose a la Tierra literalmente o sencillamente. Es más allá. Esto hizo Cristo. Con un propósito. Por eso, ¿quién se le compara a Él? ¿Quién? Nadie, hermano. Ahora, tercer característica de la majestuosidad de Cristo. Tercer característica, y esto tiene mucho que ver con lo que ya empezamos a celebrar. Mucho que ver. Se deben dar cuenta que cambiamos el fondo, ¿no? Ni se habían dado cuenta, hermano. Si yo les digo, no se nota. ¿De qué color era antes? Porque vieron allá arriba. Son bien tramposos. Hermano, tiene que ver con todo esto. Nota cuál es la otra característica. No solamente Él creó el universo y todo lo que ya les dije que aquello. ¿Cuándo pensamos en la distancia que hay entre planeta y planeta? Nunca. Solamente cuando estás en cuarto de primaria y aprendes del sistema solar. ¿No? Y a veces ni ahí lo aprendes. No quieres meditar en eso. Pero ahora escucha esto es hermoso, esta otra característica de Cristo. Dice el versículo 3: Él es el resplandor de su gloria. Wow, hermano, esto sí está para llorar. De verdad, para llorar. Porque cuando entendemos que ese Dios que es trascendente a su creación, se hizo así diminuto, chiquitito, para tomar forma de hombre, semejante a nosotros. Esa es una humillación, hermano. Esa es una humillación. Pero no solo eso, nota, Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué es esto? Muchos han estudiado este resplandor de la gloria. Y yo lo resumiría así, muy rápido. Con tal cual lo describe el apóstol Juan, ahí en su evangelio. Y vimos su gloria. Pero preguntan, ¿qué es lo que vieron? ¿Por qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es gloria, hermano? Vamos por partes, dijera Jack, el destripador. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es? ¿No iba por partes, hermana? Pues sí, hermano. El resplandor de la gloria significa que Él es el destello. Es la luz. Es la luz. Por eso dice el evangelista: y la luz vino al mundo. Ahí está. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Y esto apunta también al milenio, hermano. Te recomiendo un libro para que te hagas bolas con el milenio. Te recomiendo un libro, hermano. ¿Cuál? Cristo en el milenio. Y no habla este libro, no habla de otra cosa que no sea de la gloria de Cristo, del doctor Elvis Reyes. Te lo recomiendo, hermano. Es un librazo. En la semana tuve que darle otra, ya lo había leído anteriormente, tuve que darle otra repasada por si esto no queda claro, poder estudiar. Pero quiero que notes qué pasa. El apóstol Pedro fue testigo ocular allá en Mateo de la transfiguración del Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor Jesús, y el apóstol Pedro apunta al milenio. Nota, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 en adelante. Dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. O sea, no nos lo sacamos de la manga, hermano, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares ¿de qué? De su resplandor. Esa es la otra palabra usada, que también se puede usar allí. ¿Nota? Pues cuando Él recibió honor y gloria, ahí está, de Dios, la majestuosa gloria de Dios hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Con mucha atención. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte. ¿De qué está hablando Pedro aquí? De la transfiguración. Y está diciendo, no nos lo inventamos, porque yo, Pedro, fui testigo ocular de esto. Yo lo vi. A mí nadie me lo platica. Yo lo vi. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque Él es un testigo ocular de las cosas. Por eso lo que les está diciendo y va a decir es seguro. Esa es la razón. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta, nota, es un futuro, hasta que el día despunte. ¿Cuándo despunta un día? En el alba, al rayar el alba, cuando están haciendo el día, ¿cierto? Hasta que el día despunte. ¿Y qué? Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Está hablando hasta allá, Pedro. Pedro lo que está diciendo es que les dieron la mejor ilustración es así como luego pasan videitos en el WhatsApp de 2-3 segundos. Esto es lo que Pedro que está diciendo que pasó. Vieron lo que va a suceder más allá adelante. Tocante a la gloria de Cristo. Hasta que el lucero de la mañana aparezca. Este lucero de la mañana es muy interesante porque este lucero usado aquí es Lucifer. Pero no es el diablo, hermano. No es el diablo, porque está hablando de Cristo, hermano. Está hablando de Cristo. Hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que está diciendo Pedro es que lo que les permitieron ver en la transfiguración es algo de lo que ha de suceder hasta allá, hasta que el día despunte. ¿Cuál es el día que tiene que despuntar? Cristo. Cristo. ¿El qué?
habla de la segunda venida de Cristo, el establecimiento de Cristo en el reino milenial. ¿Ok? De esto es de lo que está hablando aquí el autor de Hebreos. La gloria de Cristo, ese resplandor. Ahora, hermano, es bien interesante. En esta temporada no falta en internet que sí festejes la Navidad, que no, que sí, porque pues está bien padre, y Santa Claus, y el otro dice, no, porque es pecado y se rasga las vestiduras, y... ¿Sí o no? ¿Se festeja o no? Sí. Hermano, escuché a alguien decir, es que, argumentaba otro, decía, es que lo que debemos de celebrar es su muerte. Y el otro le contesta bien sabio, dice, oye, ¿y no para que muriera tuvo que haber nacido? El otro dice, pues sí, ¿verdad? Y más aún, vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Porque a lo mejor tú te rasgas las vestiduras. Y ya claro, no quiero implantar lo que yo hago en mi casa. Nada más quiero decirte lo que la Biblia dice. Estamos en el resplandor de la gloria de Cristo que Dios le dio, ¿cierto? Sí. Mateo capítulo 4. ¿Ok? Mateo capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Quiero que veas qué es lo que pasa en la narración bíblica cuando ha llegado la gloria de Dios. Quiero que notes eso. Versículo 12. Cuando él oyó que Juan había salido... Estoy mal, hermano. Que Juan estaba preso, volvió a la Galilea. Estoy mal en mi cita. Perdónenme, hermanos. No, lo que Chucho dejó aquí arriba. Lucas. Debe de ser Lucas, hermanos. Así lo dejó Chucho el lugar. Hermano, espérame. Si era Mateo. Esperen, hermanos. Les digo que cuando uno se equivoca aquí arriba es fatal. Es fatal, mis hermanos. Chucho, deja de ponerme nervioso. Me equivoqué en la cita, mis hermanos. 12:8. A ver, esperen. Oh, no, ya, perdónenme. Si es Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17. Gracias por los comentarios acá de este lado. Ahí va. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte,
una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está describiéndonos aquí Mateo en el capítulo 4? ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor de Dios. ¿Cómo se encontraba el mundo en general? El mundo se encontraba en tinieblas y Cristo llegó y resplandeció. Por eso el apóstol Juan dice en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, está hablando acerca de esto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es la gloria de Dios, es el resplandor de Dios. ¿Y eso para qué nos sirve eso? ¿Por qué eso hace que Cristo sea majestuoso? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Sí, pero ¿por qué? A él le dieron él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor, ya llegó y iluminó. ¿Y? ¿Por qué hace eso a Cristo majestuoso? Porque dejó el cielo para venir a iluminarnos y salvarnos. Por la propia Juan 14:6, hermanos. Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice para qué es. ¿Cómo yacía el mundo antes de que Cristo llegara? En tinieblas. Cristo es la luz de Dios, Él resplandece y todo es claro a través de Él. ¿Cierto? Con Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque Él es el resplandor. Él es el camino. Si tú vas atrás de Él, Él va iluminando. Él va el camino, Él lleva el camino. ¿A dónde? Nadie llega al Padre si no es por Él o a través de Él. ¿Cierto? Si te sales de este camino que va iluminado, que te conduce al Padre, ¿a dónde vas? Sigues en tinieblas. ¿Cierto? Por eso es importante. Marcos en el capítulo 2. Marcos en el capítulo 2. Versículos del 8 en adelante. Está hablando de quién es Cristo, de cómo Él conduce a los demás. Es hasta el versículo 21. Marcos capítulo 2, versículos del 8 al 21. Y al instante Jesús, conociendo en espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, está alumbrando, está resplandeciendo, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Y al pasar
vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que le seguían. A ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les está resplandeciendo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Alumbra a todos los hombres. Alcanza para todos. Por eso es importante. La luz vino al mundo y habitó entre nosotros y nos mostró, o les mostró en el tiempo de ellos, cómo habían de suceder las cosas. Porque Él es la luz, porque el mundo estaba en tinieblas. Él es la luz que conduce al Padre. Es esa luz que usted necesita. Ahora note esto. Es importante siempre notar que a pesar de que la Biblia declara con mucha puntualidad que con Cristo inician los últimos tiempos, a pesar de que la Biblia declara con mucha autoridad que Él es el heredero de todas las cosas y tiene autoridad para perdonarle sus pecados y para salvarlo, a pesar de eso, la gente no cree, no quiere creer en Cristo. A pesar de que Él es el creador del universo, como ya lo vimos, ese universo gigantesco que usted y yo no alcanzamos a comprender. A pesar de que Él es la gloria de Dios, Él es quien lo conduce al Padre por medio de ese brillo. A pesar de eso, lo desprecian. A pesar de eso, lo rechazan. No quieren creer en Él. Y este no creer es voluntario. Este no creer es responsabilidad de usted. A pesar de esto, es la persona más olvidada del mundo. Cristo vino a un mundo de oscuridad. Esta oscuridad de injusticia, de fracaso, de privaciones, de separación, de enfermedad, de muerte y de todo lo demás que usted se imagina. Él vino a acabar con esto. Por eso es el resplandor de la gloria de Dios. El mejor consejo y aplicación que le puedo dar a usted hoy es: arrepiéntase, confíe en Cristo, crea que Él es el creador de todas las cosas, crea que Él tiene la autoridad absoluta en su mano, crea que Él es el resplandor de la gloria de Dios y crea que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Que esta es una característica que vamos a estudiar la próxima semana. Así que arrepiéntase y venga a Cristo. Esa gloria sigue brillando, no se ha apagado, sigue brillando desde los púlpitos que predican a Cristo. Arrepiéntase y venga a Él. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos meditar
en la persona de Cristo, en esta grandeza que Él tiene de haber sido heredero de todas las cosas, de haber sido Él creador, de ser Él el resplandor de la gloria. Gracias, Dios. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a digerirlo y ayúdanos también a compartirlo, Padre. En esta temporada, nosotros sabemos que Cristo no nació en esta fecha, lo sabemos. Pero nosotros debemos de celebrarlo todos los días, porque nació el Salvador del mundo, el Redentor de nuestros pecados. Señor Dios, ayúdanos por favor a predicar a Cristo y a este resucitado de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Y Señor, despídenos en paz. Ayúdanos a perseverar durante la semana en oración, en estudio, en devoción, en estimularnos unos a otros. Bendito Padre, te ruego que bendigas a esta congregación, que tu Santo Espíritu sea con ella y los fortalezca y los guarde durante toda la semana. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.